Hola, vamos a comenzar con el capítulo 11 del libro Yo Medium, el hallazgo de la técnica. Título: Aplicaciones del holograma. Bien, teniendo clara la parte de los hologramas, empezó a pasarme lo siguiente. Era tan claro, tan fuerte, tan dominado ya, que en lugar de ver películas como lo que son, veía mis propios hologramas en cada uno de los personajes, lo cual me condujo a poder leer futuro en mis alumnos. Título: Pompeya. Pompeya fue una película. En este sentido, tuve un caso con mi alumna Erika. La película se llama Pompeya. Trata sobre un volcán en erupción, sobre el volcán de Pompeya. Mi alumna era paralela a la actriz principal. En la película, la actriz principal conoce a un muchacho muy sencillo, se enamoran y unen sus vidas. Después de ver la película me di cuenta de que el anhelo de Erika por tener una pareja se iba a dar. Así que la siguiente vez que la vi le dije: llegó el momento. Después de decírselo, ella me comentó que precisamente está saliendo con un chavo que ya conocía desde antes, y al mostrarle el actor me dijo que su novio y él se parecen bastante. No puedo mostrar la foto del actor, pero tampoco la foto del muchacho, pero eran bastante parecidos, créanme. Efectivamente así pasó, se enamoraron y se fueron juntos a vivir a Cancún. Vivieron allá un tiempo. Esta fue la primera relación y real pareja de ella. Me comuniqué con ella para pedirle una foto del chico en cuestión, el cual ahora es su exnovio, pero al parecer su perfil no es público. Espero pueda conseguirla para así mostrar su rostro y el actor. Ella es Erika, aquí les mando la foto, y si buscan a Emily Browning en Pompeya se ven casi idénticas. Es una lástima que no pueda colocarla en el libro a la actriz. Al holograma no le importa el pasado, el presente o el futuro, por lo que en las películas yo podía ver lo que ha pasado con cada persona, lo que está pasando y lo que podría pasar. Al igual que podía ver a mis hijos, los procesos difíciles que tendrían, podía leer todo lo que yo necesitaba o quería leer, como a mi pareja, por ejemplo. Puedo leer lo que yo quiera, incluso leerme a mí misma, porque a veces veo hologramas muy parecidos a mí. Mi percepción ha cambiado gracias al holograma. Leerme a mí misma es más complicado porque solemos negarnos en lo que leemos del otro. Además de que las personas más parecidas a nosotros no suelen caernos bien. Como se dice por ahí, polos iguales se rechazan. En una ocasión, en un autolavado de coches, me encontré con una mujer igualita a mí. Ella le hizo el feo a mis perros. De inmediato la rechacé, pero cuando la vi bien, porque me gusta ver hologramas en todas las personas, me di cuenta de que ella era yo. Bajé mi enojo, me acerqué a ella, la invité a un grupo y llegó con su hija. Cuando entró al departamento, su hija vio una foto de mi hijo mayor, de cuando tenía 17 años. La muchacha me preguntó si él era mi hijo, le respondí que sí. Después me preguntó su nombre, yo le pregunté si lo conocía, a lo que respondió que sí, que era su novio. Me quedé fría, por una parte por la gran coincidencia y por otra porque era mi posible futura nuera. En conclusión, el holograma me ha conducido a saber mucho más de los demás y de mí misma. Me ha ayudado a entender mejor y a bajar mi sobreanhelo por ser vista, porque ya entiendo y sé cómo funciona cada uno. Entonces no necesito verlos para saber qué está pasando con cada persona que me interesa. Voy a tomarme un poquito de cafecito express. Provecho. Título: El plomero. Siempre me asusto cuando necesito ayuda de alguien para reparar cosas de la casa.
Es que meter a alguien a la casa siempre da miedo. Busqué a alguien recomendado para cambiar mi calentador de gas, pero por las dudas siempre veo hologramas. Cuando llegó el nuevo plomero tenía la imagen de uno de mis amigos, el cual se llama Luis. Su hermano desapareció por drogas y no volvieron a saber de él, por lo que le pregunté al plomero si algún hermano suyo había muerto a causa de las drogas. Me dijo que tenía un hermano que vivía en Estados Unidos, pero que efectivamente cayó en drogas. También me contó que lo habían metido a la cárcel, que su familia logró hacer que lo liberaran, pero volvió a la cárcel en las drogas y que hasta el momento no sabían nada de él. Muy paralelo. Cuando es posible colocar a una persona en un holograma, no significa que las personas son iguales, sino que son paralelas. Digamos que uno es una curva, una S en horizontal. Una S. Así. Los eventos y fechas de los eventos importantes coinciden con los máximos y mínimos de esa curva. Los máximos es este que está acá y el mínimo es este que está acá. De esa curva paralela. O sea, son la S de uno y la S del otro. La única diferencia ahí es un H. En uno de los casos podría ser una muerte y en otro un matrimonio, pero son fechas puntuales entre los mismos hologramas. No exactamente el día, pero sí el año. Es decir, que cuando veo un holograma en otro, sus fechas coinciden. Esto es muy importante que lo entiendan, porque si yo sé que alguien murió en 2002, le pregunto qué te pasó en 2002, sé que es una muerte o algo así. Uno sabe que los eventos coinciden. Estos eventos importantes podrían ser la muerte, un nacimiento, el matrimonio, un divorcio, una enfermedad, etc. Cuando las personas tienen una tendencia alta a la esquizofrenia, esto sí lo vi en el trabajo de terapias, es decir, en familias extremas, verdaderamente extremas, hasta los nombres coinciden. Es de terror. En las matemáticas me queda claro el por qué, pues en el extremo, es decir, cuando tiende al infinito, todo se vuelve lo mismo. Espero darme a entender. Hasta los nombres de las familias coinciden. Es impresionante cuando las familias son extremas. Aquí en esta parte de asesinos seriales que estoy viendo en la tele, se basan mucho en que las mujeres que matan son iguales, son muy parecidas. O sea, buscan el mismo holograma de alguien que los atoró. Eso ya lo he visto y ustedes también. Lo he visto porque en los grupales, precisamente, es eso lo que les encanta a mis alumnos, las grandes coincidencias que hay en los universos paralelos. Nos dividimos en grupos. Yo no atiendo a ningún grupo porque también me coloco como alumna, me quedo en un subgrupo y trabajo solo en ese grupo mis propios procesos. Esa gran coincidencia o conexión que existe en todos los sistemas no solo es interesante para mí, por eso es por lo que no me necesitan. Ellos hablan con sus propios hologramas, los que pertenecen a su sistema, no con la paciente, no con la otra paciente, sino con el holograma que aparece en la otra paciente, y entonces hablan fácilmente. El holograma les contesta. La otra persona le contesta porque está viendo en el otro un holograma de su propio sistema y viceversa. Pueden quedarse trabajando mucho tiempo porque siempre aprenden mucho del compañero que les tocó. Es muy loco esto, pero es real. Con esto lo que trato de decir es que las respuestas a las preguntas que tenemos las tiene el otro. Mientras más enojados estemos con el otro, más lejos estaremos de encontrar respuestas a nuestras inquietudes.
Pero como se hace esta cuestión de hologramas, entonces la otra persona no tiene problema de contestarle lo que necesita saber el otro. Porque no necesitamos ese otro, no lo necesitamos con este trabajo, pues por universos paralelos lo vemos en el alumno en donde aparece el otro. Cuando ya tienes el holograma incorporado, puedes colocar siempre al otro en tu propio universo y no necesitas preguntarle cómo eres, porque ya lo sabes. O sea, si yo llego a algún lado y veo a una persona, pero si logro ver el holograma que tiene esa persona, ya no necesito preguntarle nada, porque sé que es paralelo a mi hijo, o al vecino, o a este o a aquello, entonces no tengo que preguntar nada. Título: mi madre. Cuando voy al supermercado en mi coche y me encuentro con que el vigilante del estacionamiento tiene el holograma de mi madre, no pienso en darle un peso. Le doy 10. La observo para ver a mi madre, le sonrío a causa de la ternura que me provoca y le pregunto, ¿cómo está? La vigilante me contesta un poco extrañada por mi forma tan afectiva en la que le hablo. Me dice que se encuentra bien. A partir de esta respuesta me conecta y cada vez que vaya al supermercado ella cuidará de mí y de mi carro, ya que lleva consigo el holograma de mi madre y sé que ella siempre me va a cuidar. Es muy diferente ver a las personas a través del holograma que uno está viendo a ver a cualquier otro que se acerque y cuide tu coche. Es muy diferente ser atendido por una niña en un supermercado a ver que su holograma es tu sobrina, ya que a través de él puedes ver lo luchona que es, que no se da por vencida y la quieres abrazar. La forma en la que se percibe el mundo a través del holograma es otra, porque todos se vuelven muy, muy cercanos. Ya no es el vecino, ya es tu tío. Debido a que te permite conocer sus cualidades y sus dificultades, las enfermedades, todo. Bien, la manera de mirar un holograma en cada extraño que te cuida el coche es totalmente diferente a la manera de mirar a cualquier otra persona que se cruza en tu camino. La persona en la que ves el holograma podrá ver en tus ojos la sensación que te provoca. En este caso yo veo a mi madre, así que la frialdad desaparece. De todos modos, muchas veces vemos a nivel inconsciente, todo esto es, cuando no manejamos el holograma, es inconsciente. Y de pronto alguien nos cae mal. Pero alguien nos cae mal porque estamos viendo el holograma de alguien nuestro a nivel inconsciente. Pero si lo hacemos consciente, podemos leer mucho más. Bien, este es muy importante. Este capítulo me parece muy importante explicarlo. Porque creo que estoy dando datos muy importantes que no quedan claros en el escrito. Bien. Ahora, para puntualizar en este tema, platicaré sobre un caso similar, pero en el que ahora participa Iván, mi hermano fallecido. Conmigo trabaja una persona llamada Iván. Casualmente, al igual que mi hermano, esta persona sufre de problemas de columna. En él veo el holograma de mi hermano, lo que me preocupa, ya que él murió a causa de una afección en los riñones provocada por muchos medicamentos para su dolor de espalda. Todavía trabaja Iván conmigo hasta la fecha, desde que yo lo conocí en 2012, o sea, todavía trabaja conmigo. Y todavía tiene dolor de espalda, pero él no se mete pastillas, a diferencia de mi hermano,
No se mete pastillas para el dolor, eso es muy diferente. El hecho de ver en mi trabajador el holograma de mi hermano, ambos se llaman Iván. Ambos se llaman Iván. Mi hermano se llamaba Iván y Iván se llama Iván. Los coloca como paralelos, cuestión que me permite leer que mi trabajador tendrá el mismo problema de columna que mi hermano si no se cuida. Por lo que le creo. Imagínense que un trabajador de uno le diga, me duele la espalda. Pero si yo veo a mi hermano, por supuesto que le creo. Y realmente me preocupo. A través del holograma puedes leer a todas las personas, incluso su futuro. Es posible que haya variaciones en este último, como por ejemplo que en mi trabajador no se toma los calmantes. Entonces no se le va a complicar. Él toma B12. Bueno, no se le va a complicar, no le van a fallar los riñones, punto, porque no toma calmantes. A través del holograma puedes leer a todas las personas, incluso su futuro. Es posible que haya variaciones en este último, pero no serán tantas. Con esto me refiero a que nuestros procesos o nuestra vida de alguna manera están determinados, lo cual es impactante, ya que basta con buscar nuestro holograma en alguien más e investigar sobre su vida, para así darnos una idea de cómo será nuestra vida. Al tiempo que nos será posible leer cosas de nosotros que en otro momento no habíamos hecho, lo que a su vez posibilita el actuar para modificar nuestros propios procesos. Este descubrimiento me ha llevado a perder el interés. Bueno, este trabajo ha sido por años y poco a poco he ido sabiendo cómo son las personas a través de los hologramas y me ha llevado a perder el interés por convivir. Me ha permitido aislarme y conectarme con mis deseos, mis escritos e investigaciones. En un sentido estricto, ya no busco vestir elegante. Me he vuelto más sencilla y hasta más humana. Algo pasa con esto que se vuelve uno más humano. Tal vez ya no soy yo la única yo. Y algo pasa que se baja como el narcisismo. Porque sé que aún haciéndolo, el otro me verá mal, bien o simplemente no le tomará importancia, debido a que me es posible saber quién es cada persona más allá de sus máscaras. Si la persona veo un holograma que me rechaza, pues lo entiendo. O sea, tranquila. Título: la televisión. La semana pasada mis pacientes, Elsie, Valeria y yo, fuimos a un canal de televisión por internet. Elsie es actriz, este año posiblemente estrenará en cines una película en la que participó, la cual cuenta la historia de cómo evoluciona una niña con retraso, en compañía de su maestro de ballet. Se llama La Laguna Rosa. Valeria es bióloga, está muy comprometida con el medio ambiente, tiene su propio laboratorio en el que elabora productos de origen natural. Elsie y Valeria lucían muy bien, ya que se habían arreglado para la ocasión. A diferencia de mí, que tengo 60 años, vestía pants, no portaba aretes o anillos e iba con lentes, lo que me llevó a tener un aspecto totalmente diferente. Al final de la plática le pregunté a la mujer que nos atendió si había perdido a su padre cuando ella era pequeña a causa de un paro respiratorio o cardíaco. La mujer me respondió que efectivamente su padre había muerto a causa de un paro respiratorio cuando ella tenía 5 años. Al escuchar su respuesta, le dije que lamentaba mucho su pérdida, pero que para ella y para su hermano había sido lo mejor, ya que su padre era alcohólico, lo que la hubiera llevado a tener un nivel de nerviosismo
mayor del que ya padece, y en su hermano un enojo mayor. Derivado de esto, comenzamos a platicar. Ella me preguntaba cómo era posible que yo supiera tanto sobre su vida, al tiempo de que en su rostro se comenzó a manifestar un profundo dolor, y en el mío también. Yo también lo sentí, ese dolor, porque en otra época de mi vida, ella fue una de mis mejores amigas. La conexión con esta mujer fue inmediata, ya que vi desde el inicio su holograma en mi sistema. A pesar de que yo vestía pants en un lugar en el que todos portaban prendas elegantes, logré hacer esa conexión con la mujer, porque mi belleza no está afuera. Soy una vieja de 60 años, ahorita ya no son 60, tengo 65. Mi belleza se encuentra en cómo conecto con las personas, en cómo llego a lo más profundo de sus almas, en cómo logro acompañarlas, porque como ella llora, yo también. Cuando sus lágrimas se desbordan, en cómo me uno a su dolor, a aquel sentimiento que aún guardan en sus corazones. Y es que para mí también es muy doloroso lo que estoy diciendo, y en cómo finalmente les doy la paz. Yo creo que acá la dejamos. Llevamos mucho tiempo en esta primera parte del capítulo 11. Nos vemos en la segunda parte del capítulo 11.